Vamos allá. Nuestra sección Mi Cartera de los lunes, paso corto, pista larga, como siempre con José María Luna, de Luna Sevilla, Asesores Patrimoniales. Hola José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Bueno, qué frío, ¿no? Qué frío para empezar la semana, en los mercados y en la calle. Efectivamente, no nos quiere dejar el invierno. Hace un día mucho peor que el que teníamos en enero o en febrero, ¿no? Y los mercados, pues yo creo que también está en cierto ambiente gélido, tanto el conflicto bélico, como bien apuntabas, también los datos de inflación, la posibilidad de que según vayan avanzando las semanas, los meses, pues vayamos hacia un escenario de estancamiento, de crecimiento económico, incluso recesión, con lo cual el panorama va a ser interesante, ¿no? Como siempre, habrá que estar muy encima de todos los datos y del sentimiento para ver cómo vamos ubicándonos en nuestras carteras. La próxima reunión de la Reserva Federal, si no me falla la memoria, va a quedar exactamente un mes, porque está programada para el 4 de mayo, así que nos podemos tirar 30 días, escuchando, ver lo que dicen unos y otros miembros, pero antes está la temporada de resultados, política monetaria. ¿Qué factores crees tú que va a mover los mercados en los próximos meses? Por un lado, las materias primas. El precio, la evolución en el precio de las mismas, no solo en el caso de la energía, sino también en materias primas agrícolas, oro, la plata, metales industriales, va a ser crucial, puesto que evidentemente puede ir marcando una gran parte de lo que pueden ser los insumos en las propias compañías y puede definir también, como bien apuntas, la política monetaria que se pueda llevar a cabo, sobre todo por parte de la Reserva Federal Norteamericana, Banco de Inglaterra, por supuesto el Banco Central Europeo o el Banco de Japón, ¿no? Con lo cual, el precio de las materias primas y, por supuesto, también que el conflicto bélico no suponga, bueno, pues que nos encontremos en Europa o en otras partes del mundo sin energía, ¿no? Sobre todo si el frío continuara. Evidentemente, si la amenaza de Rusia de que si no se le pagan rublos cortaría el suministro energético puede marcar un antes y un después, ¿no? Por supuesto, como bien apuntas, la campaña de resultados empresariales probablemente no sea mala. Quizás los que tengamos en el segundo trimestre sí que sean más clave, ¿no? Sobre todo porque ya habremos visto el incremento en el coste y muchas compañías en ese sentido pues a lo mejor dan unos resultados menos buenos, pero habrá que estar muy pendientes de los resultados de las compañías para tratar de evitar en la medida de lo posible que haya un profit warning que ponga nervioso a los mercados de renta variable, pero también a los mercados de crédito, sobre todo en el caso del high yield. Las reuniones de los bancos centrales seguirán, bueno, pues siendo foco de atención, tanto lo que digan como que es aquello que lo que hagan, ¿no? Sobre todo en una política de normalización de tipos de interés que evidentemente, bueno, pues eso sigue poniendo tensión a los mercados, sobre todo de deuda y a su vez sobre los mercados de renta variable. Y los confinamientos en la COVID-19, es decir, estamos volviendo a ver cómo, bueno, la pandemia continúa entre nosotros, aunque parezca que no. Ahora es más el foco de atención la propia guerra, pero en la COVID-19 es importante seguir los pasos que siguen muchos países donde hay una política cero en cuanto a contagios y más concretamente en el caso de China. Digo esto sobre todo porque podría no solo restar crecimiento económico a nivel mundial, sino también podría suponer en algún momento determinado nuevos cuellos de botella a los que ya existen, con lo cual de nuevo volveríamos a ver tensiones en los precios, incremento en la inflación y eso ¿en qué se traslada? Pues se traslada por un lado en políticas monetarias, amenaza de políticas monetarias más restrictivas y tipos de interés a lo largo de la curva de tipos sobre los tramos más del corto o medio plazo repuntando y eso obviamente pues haría, ya digo, daño no solo a la renta fija, que ya lo ha hecho, sino también a la propia renta variable. Ha hecho daño, muchísimo daño a la renta fija, pero hoy nos traes precisamente un fondo de renta fija en paso corto para la inversión más a cortísimo plazo. Eso es, para el paso corto lo que nos estamos fijando, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la presión inflacionista está haciendo que los tipos de interés, sobre todo los tramos más cortos, los del 2, 3 años, 5, 7 años, estén repuntando. Los del largo plazo lo han hecho, pero ahora parece que hay una cierta estabilidad. Pudiera que el 10 años norteamericano pudiera llegar a lo mejor al 3%, no sé si será capaz de superarlo, pero donde se ve que hay más tensión es en los tramos del corto plazo, dado que esos tramos hasta el 5 o 7 años
habla sobre todo, la curva de tipos habla sobre todo de expectativas de inflación. Los tramos más de largo plazo hablan mucho más de expectativas de crecimiento económico. ¿De acuerdo? Lo digo un poco para que la gente lo diferencie a la hora de mirar los tipos de interés a lo largo de toda la curva de tipos. Bueno, pues ¿qué estamos viendo? Que los tipos, en este caso, en el corto o medio plazo, están subiendo. ¿Esto qué provoca? Pues provoca subida de tipos de interés, caída en el precio, y caída en el precio hace que los fondos de renta fija tengan un resultado negativo. ¿Cómo podemos cubrirnos, por así decirlo, blindar nuestra cartera, protegerla de un incremento de la inflación y de una subida de tipos de interés? Una opción sería los monetarios. Otra opción sería aprovechar esa subida de tipos de interés. En este caso, el producto hoy es un fondo de la casa BBVA, el duración flexible, un fondo que es capaz de tener duración negativa, sensibilidad a tipos negativas, con lo cual, cuando hay subida de tipos de interés, en lugar de caer, lo que hace el fondo es subir también, tener un valor liquidativo positivo. En ese sentido, este producto, con una vocación de retorno absoluto, no es de extrañar que tenga una rentabilidad positiva lo que llevamos de año, con lo cual sería un fondo no solo para protegernos en un escenario inflacionista, sino además también para sacarle partido. Y en vista larga, ya con una vocación más a medio y largo plazo, por el nombre, Sycomoro Eco Solutions, veo ya por dónde van los tiros. Eco, sostenibilidad, transición energética, un poco por ahí. Efectivamente. Un fondo de renta variable europea, un producto que es capaz de hacerlo mejor que su índice de referencia del MSCI Europe, un fondo de inversión que está muy centrado en soluciones de sostenibilidad, sobre todo en varias áreas, 5 áreas en concreto, todo lo que está relacionado con movilidad, transición energética, en el tema de construcción, economía circular, etcétera. Un producto que Europa en sí, ya lo estáis viendo, como la enorme dependencia energética de Rusia, sobre todo de algunos países del norte, o los del sur, la dependencia hacia el norte de África, hace que toda la parte de inversión de gasto público en los próximos años, aparte de la infraestructura, en gastos de defensa, etcétera, etcétera, vaya también muy enfocado a todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. Una forma de aprovecharse de esas palancas de crecimiento económico en Europa, precisamente es a través de esta boutique, este fondo de esta boutique francesa, de Sycomore, en este caso el Eco Solution, un producto, ya digo, de renta variable europea, mirando siempre con una visión estratégica, con esa vista larga, tratando de aprovechar, bueno, pues yo creo que una revolución que se está dando a nivel mundial, pero muy concretamente en el lado europeo. Pues aprovecho y déjame que te pregunte también por otra cuestión. Este fin de semana he leído, creo, sí, es en 5 días, ¿no? Un artículo, un reportaje que el redactor un poco plantea la necesidad de que se replantee la inversión ESG con todo el tema que estamos viendo, pues es el mayor gasto en defensa, empresas armamentísticas. Está también un poco planteándose muchos inversores la duda de si hay que castigar a las petroleras en un momento en el que sabemos que el petróleo es una necesidad que se ha convertido de primer orden, una vez que Rusia, pues bueno, es un país muy importante, un productor muy importante. ¿Todo esto cómo va a quedar? ¿La inversión ESG, tú crees que se replanteará un poco todo este tema para dar cabida también a determinados sectores, armamentístico, petroleras clásicas, tradicionales de toda la vida? Pues hombre, yo creo que si la pandemia fue un antes y un después que ha provocado la aceleración de una revolución, que es la sanitaria, la demográfica, el conflicto bélico, también hay un antes y un después, tanto en la energía como en los gastos de defensa. El tema de la sostenibilidad, yo creo que es una realidad que se va a acelerar, no solo en Europa, sino también en el resto del mundo, pero también habrá un debate más allá de lo filosófico, y es cómo queremos defendernos ante una agresión, si con flores o con armas, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien lo verde, está muy bien lo sostenible, pero cuando nos aprietan en el lado humanitario y también, por supuesto, también desde el lado económico, ahí la parte de sostenibilidad pues ya es menos importante. Todo es importante cuando tenemos los estómagos llenos. Cuando no los tenemos o la vida de cada uno de nosotros se pone en peligro, y ahí están las imágenes atroces de una de las ciudades o pueblos, en este caso de Ucrania, pues evidentemente la sostenibilidad pasa a un segundo lugar. Yo creo que todos los criterios ESG, sin duda alguna, por la enorme cantidad de dinero que se pone en juego, no va a haber un freno al mismo, no, ni en Europa ni en ninguna parte del mundo, pero sí que se abre un debate de qué otras
inversiones a lo mejor no van a ser castigadas en el actual escenario, sobre todo cuando se termine el conflicto bélico. Y ya lo has dicho claramente, es decir, tanto la energía como, por supuesto, todo lo que es el gasto de defensa. Pues ahí está ese fondo en vista larga, el Sycomore Eco Solution, y hoy en paso corto, uno de la casa BBVA Asset Management, el BBVA Bonos Duración Flexible. José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Muchas gracias, como siempre, que vaya bien la semana. Cuídate, un abrazo. Igualmente, fuerte abrazo y buen negocio a todos. Hacemos una breve pausa y continuamos. Momentum de la economía en los mercados. Nos esperan ya.